Hola, ¿qué tal? Qué gusto saber que nos están acompañando en estas reuniones de estudio bíblico. El día de hoy vamos a hablar sobre la segunda carta a los tesalonicenses. Mientras se dirige a la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, le platico que esta carta es una continuación de la primera. Recordamos que la primera carta termina el apóstol Pablo atacando un asunto escatológico, es decir, un asunto relacionado a los últimos tiempos. Y tal parece que esta era una incógnita, una pregunta que los tesalonicenses tenían dentro de ellos, dentro de esta misma iglesia, que después de pasar un tiempo, se cree que no fue mucho tiempo, en que los tesalonicenses empezaron a adoptar ciertas prácticas y comportamientos. Y no pasó mucho tiempo en que el apóstol Pablo entonces envía esta segunda carta. Así que vamos a hablar sobre al menos 3 aspectos que encuentro en esta carta que son importantes conocerlos. Segunda carta a los tesalonicenses, vamos al capítulo 1, versículo 3. Dice la escritura de la siguiente manera: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Lo que encontramos es que los creyentes de Tesalónica, la iglesia en Tesalonicenses, estaba atravesando por tribulación, estaba atravesando por persecuciones. Pero vea qué interesante es esto, que aun y cuando esta iglesia estaba atravesando por persecución y tribulación, su amor, su fe y su paciencia iba creciendo. Qué enseñanza tan grande nos deja la iglesia de Tesalónica del primer siglo para cada uno de nosotros. Que muchas veces cuando las pruebas vienen a nuestras vidas, y cuando de pronto esas tribulaciones empiezan a aparecer en nuestro caminar, a veces nuestra fe, nuestra paciencia e inclusive nuestro amor empieza no a crecer, sino a decrecer. Y este pasaje realmente nos desafía a cada uno de nosotros para poder darnos cuenta que no importa la tribulación o la persecución que estemos atravesando. La ecuación la relación en esta historia es: entre más grande sea la tribulación, más grande tiene que ser nuestra fe. Entre más grandes sean los problemas, las pruebas que estemos atravesando en la vida, entonces más grande nuestro amor, nuestra paciencia debería de ser en el Señor. Así que recordemos que las tribulaciones en la vida, las pruebas en la vida, no son motivo para que nuestra fe, nuestro amor y nuestra paciencia bajen, sino todo lo contrario, crezcan. Sin embargo, ese no es el tema principal en la segunda carta a los tesalonicenses. Realmente la razón por la cual el apóstol Pablo escribió esta carta es para aclarar una confusión escatológica que había entre esta iglesia y para atacar un comportamiento que esta misma estaba teniendo por su misma confusión escatológica. Esta se empieza a desatar aquí en el capítulo 2. Vaya conmigo, dice capítulo 2 de segunda carta a los tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Realmente lo que sucede es que para la primera carta a los tesalonicenses, tal parece que el mensaje que los tesalonicenses recibieron del apóstol Pablo es que Cristo Jesús vendría inmediatamente. Cristo Jesús vendría justamente
el día de mañana y no era un lenguaje metafórico. Ellos entendían que Cristo Jesús vendría mañana en 24 horas, quizás en un mes, quizás en una semana, quizás en no más de una temporada del año. Y tal parece que este pensamiento que se empezó a desarrollar dentro de los tesalonicenses fue un pensamiento que los llevó a un comportamiento. Y qué interesante es esta ecuación. Mi pensamiento determina mi comportamiento. Mi pensamiento determina mi comportamiento. Y en ese sentido, el pensamiento que los tesalonicenses estaban teniendo es que Cristo Jesús vendría inmediatamente. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, no. En la segunda carta, en el capítulo 2, dice, Jesús no va a venir sino antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, antes de que Cristo venga, van a pasar estas dos cosas. Ahora, este es el tema dentro de la teología que se le llama escatología, que viene de una palabra griega que está compuesta, es una palabra que se compone de dos palabras griegas, escatología, que está dividida en estudio de los últimos tiempos. Logía, estudio, escatolo, que significa de los últimos tiempos. Entonces, la escatología es el estudio de los últimos tiempos y el apóstol Pablo en este pasaje en específico está lidiando con un aspecto de la escatología y es la venida de Jesucristo. ¿Sabe? La rama de la escatología tiene varios temas. Uno de ellos es precisamente la venida de Jesucristo. Hay al menos tres posturas teológicas, lo que se llama el premilenialismo, el postmilenialismo y también el asimilenialismo. Y esas tres posturas teológicas realmente tienen sus propias posturas bíblicas, sus propios argumentos bíblicos sobre cuándo Jesucristo vendrá. Me gusta la postura del apóstol Pablo porque aun y cuando nosotros todavía el día de hoy estamos lidiando con estas tres posturas teológicas sobre la venida de Cristo, en lo que nos deberíamos de enfocar es en lo que el apóstol Pablo se enfoca en el siguiente capítulo. Sea que Cristo venga mañana, en un año, sea que nuestra postura teológica sea una de estas tres, realmente al final del día lo que importa es cómo nosotros vivimos nuestra vida hoy. No mañana, hoy. Juan Wesley, uno de los fundadores del metodismo, creía que nosotros deberíamos de vivir nuestra vida como si Cristo Jesús viniera hoy. Así que, porque nuestro pensamiento determina nuestro comportamiento. Y si nosotros vivimos nuestra vida pensando que Cristo Jesús viene hoy, entonces nuestro comportamiento, por lo tanto, debería de cambiar no mañana, sino hoy mismo. Así que, si Cristo Jesús viene el día de hoy, ¿cómo está su caminar? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su relación con su prójimo? Si Cristo Jesús viene en este momento, ¿cómo está su vida? No esperemos a que venga una señal, 2, 3, 4, 5, para nosotros creer en la venida de Jesús. No, Cristo Jesús viene. Es mejor que creamos que Cristo Jesús viene hoy y por ende aprendamos a vivir una vida que le agrade y que le honre. Capítulo 3, versículo 6 dice: Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. La palabra que aparece aquí es desorden. La palabra desorden que el apóstol Pablo usa en este capítulo 3 viene de un contexto militar. Y la palabra en griego desorden se usaba en el contexto militar para indicar a aquel soldado que tenía un comportamiento indisciplinado, desordenado,
que no estaba alineado a las reglas, a las políticas del orden militar. De tal manera que esa palabra griega, desorden, significa que esa persona no está alineada a esas expectativas, a esas políticas, a esas guías militares. Lo que sucede con los tesalonicenses es porque su pensamiento creía que Cristo Jesús entonces vendría inmediatamente. Entonces, pues, ¿para qué me pongo a trabajar? ¿Para qué entonces soy responsable con mi comportamiento ciudadano, con mi comportamiento con la familia? Si Cristo Jesús viene, pues bueno, ya, que me encuentre como me encuentre. Entonces, los tesalonicenses empezaron a adoptar un pensamiento desordenado, de tal manera que su comportamiento se convirtió en un comportamiento desordenado, a tal grado que ni siquiera trabajar querían, y sí esperaban que entonces otros los alimentaran, porque ellos creían que si Cristo Jesús venía hoy, entonces ¿para qué me esfuerzo en trabajar? ¿Para qué me esfuerzo en ir y laborar? Mejor que me alimenten otros. Entonces empezaron a tomar un comportamiento de que otros pues les ayudaran o que dependieran ellos de otra gente. Una vez más, ese comportamiento no era un comportamiento ordenado. Más bien se volvió un comportamiento irresponsable. Y eso es precisamente a lo que el apóstol Pablo quiere llevarnos. Sea que Cristo Jesús venga mañana, venga en 10 años, venga en 5 años, que nuestro comportamiento siempre se mantenga en orden. Que nuestro comportamiento inclusive refleje un peripateo. ¿Se acuerdan de esa palabra griega que el apóstol Pablo usó? Que nuestro comportamiento, que nuestra manera de vivir, que nuestra manera de actuar, de caminar, siempre refleje, esa es la palabra peripateo para Pablo, nuestra naturaleza nueva, nuestro caminar en Cristo Jesús. Que nuestro comportamiento, actuar, vivir, movernos, no sea desordenado, sino ordenado conforme al ejemplo que aprendemos de Jesucristo. Y hablando escatológicamente, entonces, que nuestra manera de vivir refleje que si Cristo Jesús viene en este momento por su iglesia, usted y yo estamos listos para irnos con Él. Espero que este estudio haya sido de bendición para ustedes y que al menos nos llevemos entonces en nuestro corazón al menos esos 3 aspectos que aprendemos de la segunda carta a los tesalonicenses. Dios les bendiga.